La economía del porfiriato y sus características. Con el porfiriato, la economía mexicana se adentró a la fase capitalista, es en sus diferentes áreas de producción, las cuales fueron incorporadas, en mayor o menor medida, al sistema económico de los países industrializados. En aquella época, México tuvo que depender de países desarrollados para poder integrarse al proceso capitalista de producción. Se sabe que Porfirio Díaz es un dictador en México, pero gracias a su dureza pudo conectar a todo el país y por supuesto mejorar la infraestructura de las comunicaciones para que la economía pudiera crecer en el país. En aquella época era mucho el interés de los países desarrollados invertir en países como el nuestro, que era rico en recursos naturales, pero pobre en dinero y tecnología. Ese móvil era de carácter político y obedecía a la competencia imperialista que regía entre potencias por el dominio mundial. Empresarios estadounidenses, ingleses, alemanes, franceses invirtieron en capital y tecnología en México. Economía del Porfiriato. Principales vertientes de la economía en la época del Porfiriato. La agropecuaria, la industrial. Durante la época del Porfiriato las condiciones favorables para la industria fueron extensiones de impuestos, licencias para importar, expansión de ferrocarriles, inversión de capitales extranjeros, introducción de la electricidad en el país, adelantos tecnológicos. Los sectores industriales eran textiles, caña de azúcar, tabacalera y alcoholera. Economía del Porfiriato. Empresas que surgieron en esta época: calzado, vidrio, cerveza, pastas, conservas alimenticias, harineras, papeleras, cementeras, entre otras más. Productos químicos, productos siderúrgicos. Grandes empresas se dieron a conocer en el mundo gracias a este movimiento que para muchos fue algo beneficiario, aunque para otros fue un problema, puesto que afirma que Porfirio Díaz fue un dictador que tuvo un régimen duro en México. Producciones que sobresalieron en el Porfiriato. Mercado nacional. La producción agrícola se encaminó más a satisfacer la demanda de materia prima y bienes de consumo del mercado exterior que a cubrir las propias necesidades del mercado interno. Alimentos y bebidas. El maíz, chile, frijol, trigo, arroz, cebada, avena, centeno fueron llevados fuera del país, y por otro lado el mezcal, el tequila y el pulque se pudo desarrollar a nivel comercial. Materias primas. Se pudo exportar la caña de azúcar, algodón y otras fibras textiles. Ganadería. El ganado mayor se comenzaba a criar en las grandes haciendas especializadas para ser exportados. Mercado exterior. Su expansión obedecía al crecimiento demográfico y al desarrollo industrial de la etapa porfirista. La economía del Porfiriato y sus características. La época del Porfiriato fue un periodo de grandes cambios para México, principalmente para el ámbito económico, gracias a la investigación extranjera hacia el país. El crecimiento del país trajo consigo infraestructuras para ferrocarriles, el teléfono, el telégrafo y la electricidad. Por otro lado, también fueron épocas marcadas de la discrepación económica, la separación de los sectores sociales, el crecimiento excesivo en algunas zonas urbanas. El Porfiriato fue una de las épocas más importantes en México, en la cual hubo una
creciente economía gracias a las reformas que hizo el mismo presidente en ese tiempo, Porfiriato Díaz, ya que conectamos muchas ciudades de México, incrementó el consumo y la venta de productos. Esto vino de la mano con la Revolución Industrial, la cual levantó en México economía. Economía del Porfiriato. Características económicas del Porfiriato. Otorgó todas clases de inversiones. Diferentes países colaboraron con capital para inversiones. El capital norteamericano fue invertido en las vías férreas. El capital español se invirtió en la industrialización textil. El capital francés fue invertido en la inducción, en el cual obtuvo grandes beneficios que se abrieron diferentes fuentes de trabajo. Por otro lado, la economía porfirista también tuvo su lado negativo, ya que los obreros fueron explotados por los capitalistas. Nació el latifundismo, donde grandes proporciones de tierra que pertenecían a un solo dueño se dividía en varios dueños para poder trabajarlas. Economía del Porfiriato. La ley de aquel entonces. La ley de la época del Porfiriato en relación a economía afectó alrededor de 40 millones de hectáreas y fue conocida como la ley de deslinde y colonización de terrenos baldías, ya que ni siquiera los auténticos dueños podían hacer valer sus derechos como propietarios legítimos. Estos terrenos fueron ocupados por los colonos extranjeros o mexicanos para construir grandes compañías y con las que el gobierno establecía contratos millonarios. Economía del Porfiriato, características negativas que surgieron en esa época. Los obreros ganaban muy poco y tenían largas jornadas de trabajo. Del 100% de los trabajadores, el 12% de trabajadores que eran niños y no existían leyes que los protegieran. Solo los trabajadores extranjeros gozaban de privilegios dentro de las fábricas. La industrialización y modernización solo benefició a pocos. Los ricos pasaron a ser más ricos. Se generó pobreza extrema en los pueblos mexicanos. Países extranjeros intervinieron en asuntos del país, por lo que éramos gobernados por extranjeros. La población del sur migraba a la ciudad, dejando así escasa gente que trabajaba en el campo.